ir así nada más y que los demás lo vieran, ¿verdad? Que se acercaba a Jesús. Y en esa noche él se acerca y le dice, Rabí, primero lo reconoce como maestro. Y le dice, sabemos que el Señor te ha enviado, porque las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Tú no podrías hacer esas cosas si Dios no estuviera contigo. Entonces Nicodemo empieza a tener esa lucidez de que Jesús es Dios, hermanos. Jesús y Jesús lo lleva, ¿verdad? Y le dice algo, una respuesta que de verdad, esa parte, hermanos, me gustaría que se la llevara en su corazón grabada el día de hoy. Jesús le responde, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le dice a una persona que de verdad es erudita en la Torá, que es un hombre que es un maestro religioso que tiene poder, le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y de verdad, hermanos, esa frase a mí me siembra, de verdad que a veces este hombre, a pesar de que era un erudito en la palabra, a pesar de que tenía un cargo político fuerte, aún así era un hombre que no había nacido de nuevo. Era un hombre que podía tener la letra, pero sin ese nuevo nacimiento no sirve de nada, hermanos. Nicodemo le responde, ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Vemos un hombre que tiene la mirada en lo terrenal, que tiene una mirada en lo físico, y Jesús lo lleva a un plano celestial. Jesús lo lleva a decirle, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, con la mirada en lo terrenal, pues él se sorprende, ¿verdad?, cómo van a nacer de nuevo. Jesús le contesta nuevamente, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. El humano, hermanos, la carne solo puede dar vida a más carne, ¿verdad? Un hombre o una mujer pueden dar vida humana, pero la vida espiritual, solo nuestro Padre que está en los cielos es quien puede dar esa vida. Y Dios mismo, de verdad, en un momento aquí de misericordia, va a hablar con Nicodemo y lo va a intentar, va a hacer que Nicodemo nazca de nuevo, que sea confrontado y mostrarle que a pesar de que él es un maestro en la palabra, aún así no sabe nada. Repito ese versículo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, y de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Se acuerdan que el pastor Eric nos explicaba que sabemos de dónde viene el viento? Ahorita, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El ventilador está soplando aire. ¿De dónde viene? No sabemos, hermanos. ¿A dónde va? Tampoco sabemos. Así igual es el nuevo nacimiento del Espíritu. ¿De dónde viene? Mi hermano, sabemos que viene de Dios, pero no podemos tener ese hacia dónde va, hermanos. ¿Sí soy claro? ¿Sí? ¿Amén? Y Nicodemo le responde, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y lo que hemos visto. Ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Vamos, por favor, hermanos, a Juan 1:9, por favor. El Señor bajó de los cielos, hermanos, y vino a esta tierra, y vino a alumbrar al mundo. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo.
O sea, sabemos que aquí el Señor le está diciendo que Él descendió, que Él vino de arriba de los cielos. Versículo 13, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Vemos en Juan 1:9, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo, el cual había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Es un nacimiento espiritual, hermanos. Es un nacimiento que proviene de Dios. Y ahí no intercede el humano, solo el Señor de verdad tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y le da vida a quien Él quiere darle vida. Hoy, hermanos, doy gracias al Señor porque estamos aquí reunidos, porque solo el Señor nos pudo haber traído a esta iglesia, a su iglesia, y darnos vida. Y a que tengamos ese nuevo nacimiento. Vemos acá un hombre Nicodemo que, de verdad a mí me sorprende mucho eso, hermanos, porque es un hombre que se esforzaba, que se sabía la Torá de memoria, que era un hombre que intentaba hacer las cosas conforme Dios quería, ¿verdad? Pero aún así era un hombre que no había nacido de nuevo, era un hombre que aún estaba en esa intercesión de poder nacer de nuevo, y que el maestro lo haya llevado a ese nuevo nacimiento, a ser confrontado, de verdad que es algo maravilloso. Y hoy nosotros, hermanos, yo sé que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pero si aún en usted, hermana, hermano, tiene esa duda, si ha nacido de nuevo, de verdad, vaya hacia el Señor y pídale de verdad ese nuevo nacimiento, pídale que le dé esa certeza, ¿verdad? Y voy a volver a leer, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino al mismo mundo, pero el mundo que había creado, él mismo lo creó, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Sabemos cómo rechazaban al Señor, mis hermanos. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, digan amén, hermanos, si lo han recibido, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacen de nuevo mediante un nacimiento físico. No hay intervención humana como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Hermanos, este nacimiento, el cual el maestro está llevando a Nicodemo, es un nacimiento espiritual. Regresamos por favor a Juan 3. Juan 3:9. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Y Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío, ¿y aún no entiendes estas cosas? Ven, hermanos, se necesita un conocimiento espiritual para comprender estas cosas, un nacimiento de nuevo. No basta con conocer la letra, sino se necesita nacer de nuevo. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y lo que hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo me creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Versículo 14. Aquí va a llevar el Señor a Nicodemo, al Antiguo Testamento. Lo va a llevar a darse cuenta cómo es su nuevo nacimiento, hermanos, cómo se nace de nuevo. Versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Le está mostrando cuál es la solución, hermanos, para poder nacer de nuevo. Vamos a ir a Números 21, por favor, versículo 4. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Números 21, 4. Y tiene como título La serpiente de bronce. Aquí el pueblo, hermanos, se estaba quejando
de que Moisés los había libertado de Egipto, ya eran libres de Egipto. Y el pueblo se quejaba porque no les gustaba el maná, se quejaba porque las serpientes les empezaban a picar. Y vamos a darle lectura. Luego, el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Hermanos, algo que aquí vemos es que se impacientó el pueblo, no hay paciencia. Y entonces ellos comienzan a hablar contra Dios y contra Moisés, que eso es algo terrible, que ¿cómo pueden hablar contra el Creador, contra quien los libertó? Y ellos dicen, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. ¿Se da cuenta, hermano, cómo estos hombres desechan lo que Dios les da, su libertad, desechan el maná, desechan la provisión de Dios, se quejan de que no hay agua para beber? Y ellos dicen, aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Obviamente tiene que haber una reacción de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Hermanos, vemos a un Señor que de verdad se quejan de que los ha libertado, se quejan de que no hay maná, no les gusta ese maná. Y el Señor envía serpientes venenosas, hermanos, y los muerden y mueren. Entonces el pueblo, al ver estas situaciones, el pueblo acude a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Vemos en este párrafo, hermano, cómo ellos van a Moisés y claman: hemos pecado. Reconocen que han pecado contra el Señor, contra Dios y contra Moisés. Y le dicen: pide al Señor que nos quiten las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Sabemos que Moisés es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros ahora cada que pecamos tenemos que ir al intercesor a pedirle que interceda por nosotros. Porque cuando pecamos tenemos que ir a sus pies y pedir perdón, hermanos, pedir perdón por lo mal que hemos hecho. Aceptar que haya un fruto digno de arrepentimiento en nosotros, como aquí había en este pueblo. El pueblo reconoció que había pecado contra el Señor. Y le dicen a Moisés: pídele al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo, intercedió por el pueblo, porque ese pueblo, ¿verdad?, no perecieran. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán, tan solo con mirar la serpiente. Ellos tenían que tener un acto de fe, hermanos, el cual era poner su mirada en la serpiente, y todo aquel que viera esa serpiente con fe no moriría. El Señor no quitó las serpientes ahí estaban, pero tenían que tener fe. El que tuviera fe no iba a morir. Voy a repetir. Le manda el Señor a Moisés a hacer la serpiente de bronce. Moisés va, hace la serpiente, la cuelga, y ahora todo aquel, cuando era mordido, iba inmediatamente a buscar esa serpiente, a ver la serpiente, la figura, la veía, y si la veía con fe, no moría. Versículo 9, así que Moisés hizo la serpiente de bronce, la ató en un poste. Entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban, eran sanos, quedaban limpios, ¿verdad?, de ese veneno. Regresemos a Juan 3, por favor. Juan 3, versículo 14. Así como, entonces, recordemos que estábamos acá con Nicodemo y con Jesús, con el maestro, ¿verdad? Viene Nicodemo de noche, viene a preguntarle sobre un nuevo nacimiento. Bueno, él viene a preguntar cómo es posible, ¿no? Y Jesús lo va a llevar a cómo van a ser de nuevo.
Así como Moisés, versículo 14, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, hermanos. De verdad que el maestro lo lleva al Antiguo Testamento y lo lleva a decirle, como esa serpiente, y no morían cuando los mordían, miraban la serpiente, si la veían con fe, vivían. Bueno, pues de la misma manera va a haber un nuevo nacimiento si todo aquel que me vea en la cruz y que crea que yo di mi vida, que derramé mi sangre, que resucité, todo aquel que cree en eso vivirá, tendrá vida eterna. Y todo esto que estamos leyendo, hermanos, es una conversación que está teniendo Nicodemo, el Señor, perdón, con Nicodemo. Y dice la palabra de Dios, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Yo no sé, hermanos, si a usted le ha tocado en la semana ir a compartir el Evangelio a otra persona. Y estos versículos, hermanos, a mí me duelen un poco porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, si esa persona acepta, gloria a Dios, y si no, también gloria a Dios, ¿verdad? Pero duele en el corazón porque esa persona rechaza el mensaje, porque esa persona no está preparada para salvación. Y si rechaza el mensaje, hermanos, se condenó a sí mismo, ya está condenada. Pero todo aquel que cree en Él es salvo, hermano. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído. El único Hijo de Dios. Hermanos, es una bendición que nosotros hayamos creído, que se nos haya predicado el mensaje. Y unos cuantos más tardamos mucho, ¿verdad? Pero por misericordia del Señor, de verdad que llega un momento donde se abren los ojos y ya uno no puede seguir ahí, hermano. No hay manera. Tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Y vemos aquí a Nicodemo cómo el Señor lo va llevando, ¿verdad? Porque tenga ese nuevo nacimiento. Ese hombre, hermanos, imagínense, al final crucifican al maestro, al Señor, en una cruz, y ese hombre, Nicodemo, yo estoy seguro, hermanos, bueno, creo, ¿verdad?, que recordó todo esto, y que recordó cuando estaba en la cruz, y fue otra vez al Antiguo Testamento y recordó la serpiente de bronce, y el maestro le dijo, así como la serpiente de bronce, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, y todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Ese hombre estoy seguro que fue salvo, bueno, creo yo, ¿verdad? Solo el Señor lo sabe, pero ¿qué se necesita, hermanos? Nacer de nuevo. Y algo que tenemos de verdad que hacernos un checklist ahí es, en la semana, ¿verdad? Yo le preguntaba a unos hermanos, abiertamente, ¿verdad? Aquí no va a suceder así, pero abiertamente yo pregunté, ¿has nacido de nuevo? Y algunos de verdad me sorprendió su honestidad y me dijeron, no, la verdad yo no. Volví a preguntar y no, yo tampoco. Y entonces ahí fue cuando comprendí que de verdad el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Vemos a un Nicodemo que a pesar de que sabía que era un maestro respetado, aún así no había nacido de nuevo. Entonces, de verdad que el Señor, hermanos, yo hoy creo que ha tenido tanta misericordia de nosotros y nos ha llevado al nuevo nacimiento. Y hagámonos ese análisis, ¿verdad? Si en verdad hemos nacido de nuevo, si en la semana, hermanos, de verdad pasa el mensaje de púlpito y seguimos estudiando la palabra, si permanecemos, porque esa es otra, hermanos, que tenemos que permanecer en la palabra y esa palabra permanecer en nosotros.
Y eso es algo que nos demuestra que hemos nacido de nuevo, que tenemos hambre de la palabra, que salimos de aquí de verdad y oramos al Señor. En la mañana cuando nos conectamos, igual hermanos, de verdad es algo que nos conectamos, tenemos ese momento con el Señor, que el pastor nos ha guiado, ¿verdad? Y después de eso, hay otro tiempo para que pasemos con Él, en la noche, lectura, lo que estamos leyendo Marcos, y la lectura que llevemos aparte nosotros. Yo creo que ahí es un nuevo nacimiento, una persona que busca, que tiene hambre, porque sabemos que no hay uno bueno, no hay uno justo y no hay uno solo que busque de Dios. Una persona no nacida de nuevo no busca de Dios, busca de las cosas de la carne, ¿verdad? Busca de lo que ofrece el mundo. Un nacido de nuevo tiene oración, tiene tiempo de intimidad con Dios, cierra su puerta y ora. Y esa persona que ora en privado será recompensada en público. Y de verdad, hermanos, que regresando a Nicodemo, vemos un hombre que yo pienso recordó y vio al maestro crucificado, vio a Dios mismo crucificado, y en ese momento yo quiero pensar que ahí nació de nuevo, ¿verdad? Versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Alguna vez, hermanos, han experimentado, estoy seguro que sí, que han pecado y no se acercan a la palabra de Dios? No se acercan a pedir perdón, no se acercan al pastor. ¿Les ha pasado? Porque a mí sí. Les soy muy honesto y a mí sí me ha pasado. Y cuando uno peca, lo que uno menos quiere es venir, hermano, porque se siente sucio, se siente indigno. Y justamente, hermanos, dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho: que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Igual vuelvo a repetir eso, yo no sé si les ha pasado que vienen y hasta se sienten mal con los demás hermanos, o solo me pasa a mí. De verdad que es como, ay, me siento mal, una vez más pequé. Pero cuando hay un fruto digno de arrepentimiento, como los de acá, hermanos, los israelitas que aceptaron que habían pecado y le dijeron a Moisés: hemos pecado contra ti, contra el Señor, ora por nosotros y pídele que quite las serpientes, ¿verdad? Nosotros decimos: Señor, reconozco que he pecado. Y nuevamente, ¿verdad? Recordamos cómo tenemos que recordar ese pasaje, y lo que tenemos que hacer es voltear la mirada nuevamente a la cruz, hermanos, una vez más, y una vez más, y una vez más. Y si pecamos, otra vez a la cruz, hermanos. Hoy sabemos que tenemos para abogado con el Padre a Jesucristo. Ir con nuestro intercesor, acercarnos a Él una vez más, pedir perdón.
Y nuevamente empezar de nuevo, hermanos, una vez más y una vez más. Y correr esta batalla, esta carrera juntos, hombro a hombro, como hermanos, ¿verdad? Amándonos unos a otros, perdonándonos. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Acercarse a la luz, hermanos, es demostrar que estamos haciendo lo correcto. Yo sé, hermanos, que es una tarea difícil, porque estamos en este cuerpo de carne y que este cuerpo quiere pecar sí o sí. Este cuerpo no quiere las cosas del Señor, porque las cosas de la carne son contra las del Espíritu y las del Espíritu contra las de la carne. Estos cuerpos, hermanos, hasta que nos den un cuerpo celestial, entonces sí, cero dolor, cero miedo, cero angustias. Y solo vamos a estar en la presencia del Señor, adorándolo y dándole gracias, hermanos, ya en todo momento por lo que hizo por nosotros, por ese nuevo nacimiento que vino a darnos, porque éramos enemigos de Dios y el Señor vino a romper esa enemistad y hacernos amigos de Dios nuevamente. Vino a solucionar ese problema fundamental, ¿verdad? Que Adán y Eva desgraciadamente fallaron. Y hay una parte que dice que, un dicho, ¿verdad? Que por uno pagan todos. Y como ellos fallaron, pagamos todos. Y el Señor vino a dar ese nuevo nacimiento. Eso antes estaba con Adán y con Eva, ellos permanecían ahí con el Señor. ¿Y se perdió? Se perdió, hermanos, y sabemos que Dios viene, se acerca a ellos y bueno, hay consecuencias, hubo consecuencias para el hombre, para la mujer, y se da la promesa, ¿verdad? De la simiente de la mujer nacerá quien te aplastará la cabeza y tú solo le herirás el calcañar. Años después viene el Señor, mora en esta tierra, la luz de Dios vino a este mundo, vino a habitar entre nosotros, vino a mostrarnos su amor inagotable y vino a que recuperáramos ese nuevo nacimiento. No se da de carne ni de varón, no hay concepción, ¿verdad? Ahí de hombre y mujer. Y ese nacimiento viene de parte de Dios. Y nuevamente, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿No? Hermanos, el nacimiento de nuevo lo acaba de decir Jesús, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, y todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. Así nace un hombre de nuevo, hermanos. Hermanos, esta mañana vemos a un hombre, a Nicodemo, que a pesar de que era quien era, no era un nacido de nuevo. Pero esta historia a mí me gusta mucho y me gusta, ¿se acuerdan lo que les dije que se quedaran en su mente esta mañana? El Señor le dijo a Nicodemo, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no hay manera. Otra versión dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento, hermanos, debemos de, y hablo, ¿verdad?, para anhelar a las personas que están afuera, llevarlos a los pies del Señor, mostrarles quién es Jesús, y que con nuestro andar en esta vida podamos demostrar, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. No solo hablarlo, sino ahora mostrarlo con nuestra vida diaria, demostrar que somos hijos de Dios y que ellos a través de eso puedan poner la mirada en el Señor, puedan poner su mirada en Cristo, puedan poner su mirada en que yo quiero lo que ese tiene, no sé qué tiene, pero yo lo quiero. Y hay personas que sí se acercan y preguntan, ¿verdad?
Lalo, ¿por qué tú no eres igual a los demás? ¿Por qué tú eres diferente? Vicente, ¿por qué no eres igual a los demás? Hay algo en ti que es diferente. No saben qué, ¿verdad? Y en ese momento, el hermano Vicente les predica la palabra de Dios. Y si Dios quiere y en su misericordia, esa persona se convierte. Siembra la semilla. O tal vez cosecha, ¿verdad? Pero hoy estamos llamados, hermanos, a predicar el mensaje. Ir a las naciones. Empezar por Toluca, empezar por tu trabajo, tu escuela, tu jefe, y empezar ahí a dejar el mensaje. El mensaje de que hay un nuevo nacimiento, el mensaje de primeramente que el Señor vino y murió y resucitó, y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese es el mensaje principal. Y todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna, no perecerá jamás. El mensaje de hoy fue muy cortito, hermanos. Discúlpenme. Disculpen mis limitaciones, ¿verdad? Pero intento llevarlos a este pasaje y que sea el Señor el que los convenza de esta palabra. Doy gracias al Señor por ustedes que estamos aquí reunidos. Y hermanos, vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo de Dios. Y discúlpenme, hermanos, de verdad. Les doy muchas gracias y vamos a levantarnos. Vamos a orar. Si me ayudan a orar, por favor. Y recordemos este tiempo, hermanos, como un nuevo nacimiento. Yo sé que estamos aquí, hemos nacido de nuevo. Y que el Señor nos lleve cada día más profundo en su palabra, que cada día nos pueda llevar más a sumergirnos en su palabra, que cada vez más podamos deleitarnos en su palabra, ¿verdad? Que estemos en el trabajo y podamos agarrar nuestra Biblia un ratito, hermanos. Que podamos descansar en su palabra. Más que nada es eso, hermanos, descansar en lo que hizo por nosotros, descansar en esa vida eterna que podemos disfrutar desde aquí, hermanos. Descansar en su palabra, mostrar el carácter del Señor, perdonarnos, amarnos entre nosotros, un amor fraternal, ver a los demás como mejores que nosotros, nunca creernos más que nadie. Hermanos, doy gracias al Señor por haberme puesto en este lugar y porque a ustedes los puso también, porque todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo, algunos boca, algunos mano, pies, piernas, pero hermanos, siempre con la mirada puesta en el Señor, siempre, porque a través de que sabemos que Él no es nuestra cabeza y que Él nos guía, ¿verdad? Que este tiempo de verdad usted se lo lleve en su corazón, de que había un hombre, se llamaba Nicodemo, líder religioso, fariseo, y en un momento de lucidez vino al Señor, se acercó a Él y sabía que ese hombre era Dios, porque los milagros que hacía solo podía hacerlos si Dios estaba con él. Y gloria a Dios, porque así era. Dios estaba con él. Dios está con él. Solo de esa manera podía hacer esos milagros. Algo en Nicodemo le decías: yo sé que tú eres Dios. Hay algo dentro de mí que me dice que tú eres Dios. Y Nicodemo le empieza a resplandecer la luz del Evangelio. El Evangelio mismo estaba enfrente de él. Y Nicodemo empieza a reconocer eso.
Y el Señor lo lleva por un viaje precioso. Y le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, con la mirada aún en lo terrenal, se preguntaba, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? El Señor le responde que a menos de que nazca del agua y del Espíritu, no puede nacer de nuevo. Lo lleva al Antiguo Testamento para mostrarle cómo nace un hombre de nuevo. Y así como la serpiente de bronce fue colgada en el poste en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. Y todo aquel que voltee a ver ese poste no morirá. De la misma manera, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, y todo aquel que crea en Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, tendrá vida eterna. Hermanos, hoy solo nos queda darle gracias al Señor por ese sacrificio que hizo por nosotros en esa cruz. Solo nos queda agradecer porque el Señor no nos dio lo que merecíamos y nos dio lo que no nos merecíamos. Merecíamos morir porque la paga del pecado es la muerte. Merecíamos la ira de Dios completa sobre nosotros. Y Jesús dio su vida en esa cruz por nosotros. Él recibió lo que era para ti y para mí, hermano. Recibió esa copa de ira completa, sin una gota de misericordia. Enmudeció, no dijo nada, para que tú y yo pudiéramos recibir lo que no nos merecíamos, que era vida eterna, gracia sobre nosotros. Un intercambio, hermano, donde Jesús se lleva todos nuestros pecados a la cruz, donde antes de subir esa cruz le escupieron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, se mofaron de él, le pusieron una capa color púrpura, una corona de espinas, simulando que era rey, según ellos, pero claro que es rey. Y se burlaban. Y él no decía nada, hermanos. Lo colgaron en un madero, le pusieron clavos en las manos, en los pies. Y como nos ha dicho el pastor, ese no era su temor. Su temor era que iba a venir la ira de Dios sobre él. Él siempre estuvo en comunión con Dios. Y cayó la ira de Dios sobre él. Hermanos, él no se lo merecía. Pero por amor a nosotros, fue a la cruz. Por amor a nosotros vino a solucionar lo que el hombre jamás pudo ni podrá. Derramó su sangre, hermanos. Y ahora, todo aquel que voltea a ver al Señor, que crea en que el Señor dio su vida, murió y resucitó, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, el que crea en eso, hermano, tendrá vida eterna. Ese hombre nació de nuevo, esa mujer nació de nuevo. Padre, esta mañana te doy las gracias, Señor, porque nos permites voltear a verte. Señor, porque sabemos que no hay quien busque de ti. Te doy gracias por ese premio que nos diste, ese regalo inmerecido. Gracias por esta vida eterna. Gracias por la vida de mis hermanos, que nos has permitido creer en ti, porque creer en ti, solo tú nos lo pudiste dar, Señor. No hay otra manera.
Gracias por permitirnos creer. Gracias por darnos cuenta que hemos pecado contra ti. Señor, gracias. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Agradezco la vida de cada persona, de cada hermano que está reunido en este lugar y de los que han de venir, de los que tú has de traer a esta tu iglesia. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quédese en silencio, hermano, y vamos a alabar al Señor, por favor. Gracias.